cada tanto tengo que manejar largas distancias por trabajo. No me quejo, soy alguien que disfruta de la carretera, especialmente cuando el sol se pone, la noche me parece más tranquila y el paisaje se convierte en una enorme silueta de sombras. Sin embargo, esa vez me tocó vivir algo que nunca voy a olvidar, algo que aún hoy me despierta por las noches. Había salido tarde de la ciudad. La reunión había durado más de lo planeado y apenas había tenido tiempo de comer algo rápido antes de partir. Encendí la radio, sintiendo que la música y las voces de fondo serían mi compañía durante las siguientes horas. Eran poco más de las 9 de la noche cuando tomé la carretera. El cielo estaba despejado, y la luna llena iluminaba la carretera vacía que tenía frente a mí. Todo parecía perfecto para un viaje tranquilo. Después de un par de horas conduciendo, las luces de la ciudad habían quedado lejos, y el paisaje era solo un interminable tramo de asfalto, flanqueado por árboles que parecían oscilar en la distancia. El cansancio comenzaba a asomarse, pero faltaba poco para llegar al próximo pueblo, donde tenía planeado detenerme a descansar. En ese momento, algo extraño apareció en el borde de la carretera, una figura de pie, inmóvil. Me sorprendí porque no había visto ninguna casa cercana en kilómetros, y era extraño que alguien estuviera allí, en medio de la nada. Cuando me acerqué, pude distinguirlo mejor, era un hombre, de aspecto desaliñado y cabello largo. Estaba ahí, de pie, mirándome fijamente mientras pasaba. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Algo en su mirada, en la forma en que se quedó mirándome sin mover un músculo, me pareció antinatural. No podía apartar la vista de él, pero aceleré, tratando de poner más distancia entre nosotros. Sin embargo, el ambiente cambió después de ese encuentro. El aire se volvió más denso, y sentía que el cansancio me pesaba más de lo normal. La carretera se volvió un poco más sinuosa, y noté que las luces del coche parecían más tenues, como si algo estuviera robando su energía. Al rato, ahí estaba de nuevo. A la orilla de la carretera, ese mismo hombre. No podía ser, lo había dejado atrás hacía varios kilómetros. Esta vez, al pasar junto a él, levantó la mano, haciendo un gesto de saludo. Su rostro permaneció inexpresivo, pero algo en sus ojos, una especie de oscuridad profunda, me hizo apartar la mirada. Seguí acelerando, sintiendo el pulso acelerado. Pensé en parar en la siguiente estación de servicio, pero no había ninguna en el mapa hasta dentro de media hora, así que no me quedaba otra opción más que seguir adelante. Intenté tranquilizarme, pero no podía dejar de sentir esa incomodidad. Miraba constantemente el espejo retrovisor, esperando ver algo, o tal vez temiendo verlo. La carretera seguía vacía, y el bosque a ambos lados parecía una masa negra impenetrable. Y entonces, lo vi de nuevo. Estaba parado a un lado de la carretera, como si me estuviera esperando. Esta vez no levantó la mano. Solo me miró, y sentí que sus ojos me seguían incluso después de haber pasado. Mi corazón latía con fuerza, y una sensación de terror irracional se apoderó de mí. ¿Cómo era posible que estuviera ahí de nuevo? No había forma de que alguien pudiera moverse tan rápido y alcanzarme cada vez. Conduje más rápido, casi al borde de lo que mi coche podía soportar en esa carretera. Mi mirada saltaba entre la carretera y el espejo retrovisor, y cada sombra en la distancia me parecía el hombre. Finalmente, después de un rato sin verlo, empecé a convencerme de que solo era mi imaginación, que quizá el cansancio estaba afectándome. Aún así, no podía evitar que el miedo me tuviera completamente tenso. Entonces, al girar en una curva cerrada, vi algo en el medio de la carretera. Fui reduciendo la velocidad, pensando que podía ser un animal o algún obstáculo, pero mi sangre se congeló al comprender que era él, el mismo hombre, ahora parado en medio del camino. No tenía opción de rodearlo sin salirme de la carretera y arriesgarme a volcar. Reduje la velocidad hasta detenerme, y en ese momento, él levantó lentamente la cabeza, mirándome a través del parabrisas. Su expresión seguía siendo inexpresiva, pero sus ojos, esos ojos reflejaban algo que no puedo describir. Era como si llevaran siglos de oscuridad en ellos, como si no hubiera nada humano en su interior. Antes de que pudiera pensar en algo, él empezó a caminar hacia el coche.
Mis manos temblaban mientras intentaba poner el coche en marcha, pero el motor se negó a encender. Lo intenté una y otra vez, escuchando sus pasos cada vez más cerca. Era como si algo en su presencia drenara la energía del coche, o la mía. En ese momento, sentí que el terror me paralizaba, hasta que logré reaccionar y en un último intento, el motor arrancó. Aceleré, y el hombre se detuvo justo a un lado del coche. Al pasar junto a él, noté que sonreía. No era una sonrisa amigable, sino una sonrisa fría, carente de vida. No miré atrás. Solo aceleré, sabiendo que no quería volver a verlo. La carretera pareció extenderse infinitamente, y el ambiente seguía cargado de una oscuridad que parecía más pesada de lo normal. Finalmente, vi las luces de una estación de servicio en la distancia. Me detuve, temblando y con el corazón aún latiendo con fuerza. Me bajé del coche y entré al pequeño local. Necesitaba un momento para calmarme, para convencerme de que estaba a salvo. El encargado del lugar notó mi nerviosismo y me preguntó si estaba bien. Le conté, aunque con cautela, sobre el hombre en la carretera. El rostro del encargado se ensombreció y con voz baja, me dijo que muchos conductores que pasaban por esa ruta habían hablado de encuentros similares. Hombres solitarios que aparecían de la nada y desaparecían al instante, figuras que parecían emerger de la propia oscuridad de la carretera. Esa noche, me quedé en el motel de la estación, incapaz de volver a la carretera. Y desde entonces, cada vez que conduzco por una carretera vacía en la noche, no puedo evitar mirar hacia los lados, esperando no ver nunca más a ese hombre, sabiendo que, de alguna forma, esa noche apenas había tenido suerte. La primera vez que vi la silueta fue apenas un destello en el retrovisor, algo que se pierde tan rápido que uno duda si estuvo ahí en primer lugar. Era tarde, pasada la medianoche, y llevaba ya más de 6 horas al volante. Conducía por una carretera estrecha que parecía estirarse sin fin hacia el horizonte, bordeada de árboles tan oscuros que parecían devorar la luz de los faros. Aquella ruta era un atajo que un amigo camionero me recomendó. Me dijo que acortaba el viaje, pero lo que no mencionó fue lo solitaria y desolada que era. El paisaje era siempre el mismo, árboles, más árboles, y la sombra inquietante de las montañas a lo lejos. Apenas había luces, ni estaciones de servicio ni pueblos en kilómetros a la redonda. Solo el sonido constante del motor y el leve chirrido de las llantas al deslizarse sobre el asfalto. La luna, alta y pálida, era la única compañía visible en ese vacío nocturno. De repente, volví a ver algo en el retrovisor, una figura de pie, en la orilla de la carretera, inmóvil. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, porque aunque fue solo un segundo, tuve la certeza de que alguien estaba ahí, alguien observándome. Debo estar cansado, pensé, y traté de concentrarme en el camino. Sin embargo, el nerviosismo se apoderó de mí, y el ambiente, ya de por sí opresivo, se volvió aún más tenso. Pasaron unos minutos antes de que me animara a mirar de nuevo por el retrovisor. Al hacerlo, vi lo imposible, la figura estaba allí, en el asiento trasero de mi coche. No escuché la puerta abrirse, no sentí el peso de alguien entrando. Simplemente, allí estaba, sentado, mirándome. Apenas distinguía los contornos de su rostro, pero su presencia era inconfundible. ¿Necesita ayuda?, pregunté en un tono nervioso, sin atreverme a girar completamente la cabeza. No hubo respuesta. Solo un silencio abrumador, como si el aire mismo se congelara. Alcé un poco la voz, esperando que se tratara de una mala broma, pero nuevamente, solo silencio. Voy hacia el próximo pueblo. Puedo dejarlo allí, dije, intentando calmarme. Esta vez, oí un murmullo, algo entre dientes, como si las palabras estuvieran hechas de susurros entrecortados. No logré entender qué decía, pero el sonido hizo que mis manos temblaran en el volante. Sentí que debía mirarlo directamente, enfrentarlo. Lentamente, volví la cabeza hacia el asiento trasero, y mi corazón dio un vuelco, estaba vacío. Solté un suspiro entrecortado, aliviado pero también confundido. Mis ojos estaban fijos en la carretera cuando noté algo raro en el parabrisas. Una mano, pálida y sin forma,
se apoyaba en el cristal desde el lado de afuera, aferrándose como si alguien intentara entrar. Frené en seco, y la mano desapareció, dejando solo una marca de humedad en el vidrio. Aceleré, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cada kilómetro se sentía como una eternidad, y el silencio se volvió aún más opresivo. Fue entonces cuando la radio se encendió sola, llenando el coche con un ruido estático y fragmentos de voces ahogadas. Ajusté la frecuencia desesperadamente, pero no encontré nada más que aquel sonido intermitente, como si alguien estuviera intentando comunicarse desde el otro lado. «Vas a parar aquí», susurró una voz desde la radio. Sentí un escalofrío recorrerme, porque esa voz era la mía. Apreté el volante con fuerza, intentando no perder el control. Pero la voz siguió: «Este es tu último viaje». El coche comenzó a vibrar, como si algo lo estuviera jalando hacia los lados. Miré hacia la carretera y vi que los árboles parecían acercarse, envolviendo el coche en una especie de túnel oscuro. La figura apareció nuevamente en el asiento trasero, mirándome fijamente, pero esta vez su rostro estaba más definido, ojos hundidos, piel blanquecina, una expresión entre la desesperación y la ira. «¿Qué quieres de mí?», grité, con la voz temblorosa. Esta vez, la figura levantó la mano y señaló hacia adelante, hacia un punto en la carretera donde solo se veían sombras. Cuando miré hacia el frente, lo vi. Un puente viejo y oxidado se alzaba sobre un río oscuro, apenas iluminado por la luna. Al cruzarlo, el ambiente se volvió más denso, como si una niebla espesa se apoderara del aire. Mientras avanzaba lentamente, sentí una presión en el pecho, como si algo intentara sofocarme. La figura en el asiento trasero me miraba intensamente, y en ese momento entendí que no era un simple pasajero, sino algo más oscuro, algo que estaba atado a ese lugar, a esa carretera. Justo cuando iba a salir del puente, el coche se detuvo sin previo aviso. Intenté encenderlo de nuevo, pero el motor solo emitía un débil zumbido. Miré por la ventana y vi que estaba rodeado de figuras, todas de pie, mirándome en silencio desde el otro lado de la niebla. Eran como sombras, como siluetas borrosas que parecían moverse y desaparecer al mismo tiempo. Un frío inhumano llenó el coche, y supe que debía salir de ahí. Abrí la puerta y corrí hacia el final del puente, pero cuanto más avanzaba, más se alejaba la salida. Las figuras se acercaban, susurrando palabras incomprensibles, y sentí que la desesperación me invadía. De pronto, oí una risa que venía de todas partes y de ninguna, un eco macabro que resonaba en el aire. Cuando miré hacia atrás, el coche había desaparecido, y la carretera se extendía vacía detrás de mí. La figura que había estado en el asiento trasero estaba ahora de pie en medio del puente, observándome con una sonrisa distorsionada, como si supiera algo que yo no. Cerré los ojos, sintiendo como la niebla me envolvía, y cuando los abrí, estaba nuevamente en el coche, en la misma carretera, con el mismo silencio. El puente ya no estaba allí, ni las figuras ni la niebla, pero el reloj del coche marcaba la misma hora que cuando había comenzado todo. Miré en el retrovisor una última vez, y ahí estaba él, sonriendo desde el asiento trasero, como si nunca se hubiera ido. Hace un par de meses, decidí tomar la ruta más larga para regresar a casa después de visitar a un viejo amigo. Me atraía la idea de manejar solo por esa carretera que atravesaba la vasta campiña, rodeada de cerros y árboles oscuros, alejándome del ruido de la ciudad y del tráfico. Pensé que ese trayecto me daría tiempo para despejar la mente. La primera parte del viaje fue tranquila, con solo el ronroneo constante del motor y el sonido de las llantas deslizándose sobre el asfalto como compañía. Poco después de medianoche, las luces del último pueblo desaparecieron en el espejo retrovisor, y todo quedó sumido en una oscuridad casi tangible. Me encantaba esa paz, pero con el paso de las horas, la carretera comenzó a cambiar. Los cerros se hacían más altos y la vegetación más densa. A ambos lados, los árboles parecían inclinarse hacia la carretera, como si fueran gigantes sombríos que intentaban invadir el camino. Después de un rato, la carretera dejó de tener señalización. No había luces, ni siquiera letreros. Era como si el lugar estuviera aislado de la civilización.
Me quedaba solo una franja de asfalto en medio de un bosque oscuro y desconocido. Pero lo que realmente me inquietó fue que mi GPS dejó de funcionar sin previo aviso, la pantalla se apagó como si hubiera agotado toda la energía. Me dije que no era algo tan raro, algunas zonas rurales tienen poca cobertura. Seguí conduciendo, confiando en mi instinto. Mientras avanzaba, una sensación de incomodidad comenzó a asentarse en mi pecho. La carretera se volvía cada vez más sinuosa, y cada curva me hacía sentir que estaba perdiendo el sentido de la dirección. Fue entonces cuando, al tomar una curva pronunciada, vi algo extraño al borde de la carretera. Me pareció ver un automóvil, un sedán gris y polvoriento, estacionado a un lado, con las luces apagadas y completamente vacío. No le di importancia y seguí adelante, aunque la imagen se quedó grabada en mi mente. Unos 20 minutos después, vi otro auto, un poco más viejo, en la misma posición. Me pareció extraño, pero asumí que debía pertenecer a alguien que había salido a hacer senderismo o algo similar. Sin embargo, al pasar una curva más, volví a ver otro coche detenido, casi idéntico al anterior. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo andaba mal. Apreté el volante con más fuerza, tratando de calmarme, pero al poco tiempo vi de nuevo otro auto igual al anterior, estacionado al borde de la carretera. El patrón se repetía una y otra vez, como si el camino estuviera atrapado en un bucle sin fin. Me resultaba inquietante, pero no me atreví a detenerme. Aceleré, con la esperanza de dejar atrás ese tramo y llegar a un lugar donde todo volviera a la normalidad. A medida que avanzaba, noté algo extraño en el espejo retrovisor. Había una figura de pie en la carretera, justo donde había pasado el último auto. Me pareció que era una persona, pero estaba demasiado oscuro para ver detalles. Al pasar la siguiente curva, sentí que mis manos temblaban levemente. Empecé a preguntarme si estaba alucinando, si era el cansancio o el miedo lo que me hacía ver cosas. Finalmente, después de varios kilómetros, vislumbré una pequeña gasolinera. Era una construcción vieja y deteriorada, con una tenue luz amarilla que parpadeaba. Me detuve, aliviado de ver algún signo de vida. Bajé del auto y respiré profundamente, tratando de recuperar la calma. El lugar parecía completamente desierto, pero me acerqué a la tienda para ver si podía encontrar a alguien. Toqué la puerta y esperé. Después de un rato, un hombre mayor salió de detrás del mostrador. Me miró sin decir una palabra, pero su expresión era sombría. Perdón por molestar, pero, ¿podría decirme dónde estoy? La señal de mi GPS se cayó y creo que me he desorientado, le dije, tratando de sonar calmado. El hombre me miró fijamente, y por un instante, pensé que iba a ignorarme. Pero entonces habló, con una voz ronca y arrastrada. Este camino, no es uno que la gente tome a menudo. Nadie debería conducir por aquí a esta hora. Lo miré, confundido y algo asustado. ¿Qué quiere decir?, pregunté, intentando ignorar el escalofrío que recorría mi espalda. Sin responder, se volvió y desapareció detrás del mostrador. En ese momento, escuché un sonido fuera de la gasolinera, algo que no podía identificar con claridad. Me giré hacia la puerta, y por la ventana vi que en la distancia había alguien caminando por el borde de la carretera. Era una figura alta, con el rostro escondido en las sombras. Parecía acercarse lentamente, pero al mismo tiempo avanzaba demasiado rápido. Di un paso atrás y salí de la tienda, volviendo apresuradamente a mi auto. Cerré las puertas y arranqué el motor. Mientras salía de la gasolinera, noté que la figura había desaparecido, pero la incomodidad seguía clavada en mi pecho. Aceleré y seguí conduciendo, con la esperanza de dejar atrás esa gasolinera y todo lo que había experimentado ahí. Pero no fue tan fácil. Unos kilómetros después, vi el mismo auto estacionado en la carretera, igual que antes, pero esta vez el parabrisas estaba cubierto de una especie de polvo oscuro. Apreté el acelerador, dispuesto a pasar de largo, pero, justo en ese momento, sentí una vibración en mi celular. Era imposible, no debería haber señal. Miré la pantalla y vi un mensaje que me dejó helado: no vas a escapar. Me quedé mirando el mensaje, temblando y sin saber cómo reaccionar, cuando el sonido de pasos en el techo del auto me sacó de mi parálisis.
Era como si alguien estuviera caminando sobre él. Aceleré aún más, tratando de ignorar el golpeteo, pero los pasos se volvieron más fuertes y constantes, como si algo estuviera decidido a quedarse conmigo. Finalmente, vi una señal de salida, una carretera secundaria que llevaba a un pequeño pueblo. No lo pensé dos veces y giré bruscamente, sin mirar atrás. Al entrar en el pueblo, sentí que el sonido de los pasos desaparecía. Frené y miré alrededor, pero no había nadie. El pueblo estaba tan desierto como la gasolinera, pero al menos allí sentí que podía bajar del auto. Bajé, respirando aliviado y tratando de calmarme. Pero en ese momento, una voz grave y familiar resonó detrás de mí: nadie debería estar aquí a esta hora. Me giré, pero solo vi el vacío. Soy trailero. Llevo años recorriendo las carreteras de este país, cruzando de punta a punta, siempre en solitario, siempre con el rugido del motor como única compañía. Estoy acostumbrado a la quietud de la noche, al interminable vaivén de las llantas sobre el asfalto, al reflejo de las luces del camión que cortan la oscuridad. Pero nunca imaginé que un viaje tan rutinario se convertiría en algo tan extraño. Fue hace un par de meses. Era un jueves por la noche, y me encontraba en una de esas rutas olvidadas, desiertas, donde no hay ni pueblos ni estaciones de servicio durante kilómetros. Como siempre, me encontraba cruzando el tramo que conecta dos ciudades que casi nadie conoce, y mucho menos recuerda. Había terminado una entrega y, como de costumbre, decidí tomar la ruta más larga para regresar a casa. No tenía prisa, ya que el camino estaba despejado, y la tranquilidad de la carretera me gustaba. La noche estaba despejada y el cielo completamente estrellado. El único sonido que interrumpía mi pensamiento era el ronco rugir del motor, que parecía entender mi deseo de estar en silencio. Sabía que esa zona era solitaria, pero eso me tranquilizaba. La soledad, la quietud, me daban paz. Sin embargo, conforme avanzaba, algo extraño comenzó a suceder. No podría decir qué exactamente, pero algo en el aire parecía distinto. La carretera se estrechaba poco a poco, y los árboles que bordeaban el camino, altos y oscuros, empezaron a agacharse sobre el asfalto, como si quisieran devorar el camino. El primer indicio de que algo no estaba bien llegó cuando mi radio dejó de funcionar. Normalmente, escucho música para acompañar los largos viajes, pero de repente, la señal se cortó. No me preocupé mucho, lo atribuí a la falta de cobertura en esa parte de la ruta. Solo me limité a subir un poco el volumen del motor y continuar adelante. La oscuridad era total, y ya había perdido de vista el último pueblo. Las luces del camión cortaban la noche, pero la carretera se volvía cada vez más solitaria. No veía ni un solo coche, ni una sola luz a lo lejos. La quietud era tan densa que podía escuchar mi respiración y el sonido de los neumáticos sobre el asfalto. Pasaron los minutos, y comencé a sentir una extraña incomodidad en el estómago, algo como un leve presentimiento. No era miedo, pero sí una sensación de que algo no estaba bien. Al principio traté de ignorarlo, pero fue imposible no notar cómo los árboles parecían acercarse cada vez más al camino, cubriéndolo en sombras más profundas. Fue entonces cuando vi algo extraño en el borde de la carretera. A lo lejos, entre las sombras, distinguí lo que parecía un coche detenido. No me detuve a mirar, pensando que simplemente era otro conductor que había tenido problemas, tal vez alguien que se había detenido para descansar o que había tenido un pinchazo. Seguí adelante, pero no pude evitar que esa imagen permaneciera en mi mente. Un automóvil apagado en medio de la nada, sin luces, sin movimiento. ¿Por qué alguien estacionaría ahí a esas horas? ¿Por qué a esa hora tan avanzada de la noche y en un lugar tan apartado? Al poco rato, vi otro coche detenido, casi en el mismo lugar, con la misma apariencia, viejo, polvoriento y sin luces. Algo en mi interior me decía que no debía preocuparme, que debía seguir adelante, pero una creciente sensación de incomodidad comenzó a apoderarse de mí. Fue entonces cuando comencé a verlos con más frecuencia. Más autos detenidos. Cada uno parecía tener una condición similar, sucios, con las luces apagadas, estacionados a un lado del camino. Todos en el mismo tramo de carretera,
todos en la misma posición. Mi estómago se tensó, y el silencio en la cabina se volvió denso. Era como si todo en ese tramo estuviera detenido en el tiempo, como si la carretera misma se hubiera convertido en un laberinto sin fin. Ya no estaba tan seguro de lo que estaba viendo. Decidí acelerar, con la esperanza de dejar atrás esa secuencia interminable de autos abandonados. Mi mirada se centraba solo en el asfalto frente a mí, y de vez en cuando, me atreví a mirar por el retrovisor. Eso fue lo peor que pude haber hecho. En el retrovisor, vi algo que me hizo latir el corazón con más fuerza. Vi una figura, una sombra que caminaba por la carretera, justo donde había pasado. Pensé que quizás había algo en mi visión, o tal vez estaba demasiado cansado, pero la figura no desapareció. Se quedó ahí, parada en la carretera, como si me estuviera observando. Aceleré aún más. El sonido del motor rugiendo y las llantas chirriando sobre el asfalto se mezclaron con un creciente sentimiento de pavor que me recorría la espalda. Miré nuevamente el retrovisor. La figura seguía allí, más cerca ahora, moviéndose lentamente, pero sin perder su paso, como si el tiempo no afectara su marcha. De repente, un brillo a lo lejos me hizo mirar hacia adelante, una gasolinera. Aunque estaba en un estado deplorable, con luces parpadeando y edificios ruinosos, al menos parecía un lugar donde podría detenerme y tomar un respiro. Pensé que allí podría encontrar algo de ayuda. Estacioné el camión y bajé rápidamente, buscando una salida a esta extraña sensación que no me dejaba respirar. La gasolinera estaba completamente desierta, pero algo en ella me resultaba más inquietante que el hecho de estar sola. El lugar parecía abandonado desde hacía años, pero de alguna manera, aún había una luz tenue que iluminaba la entrada. Llamé a la puerta, y después de un rato, un hombre mayor salió de detrás del mostrador. Tenía la mirada fija, pero sus ojos no transmitían ninguna calidez. No me dijo nada, solo me observó, como si estuviera esperando algo. Disculpe, ¿podría decirme en qué carretera estoy?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Mi GPS se apagó, y me siento perdido. El hombre no respondió de inmediato. Me miró fijamente, y por un segundo, me sentí como si no estuviera en este mundo. Este no es un lugar para estar a esta hora, dijo finalmente, con voz rasposa. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué quería decir con eso? Antes de que pudiera preguntar algo más, el hombre se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad del lugar, dejándome solo con mis pensamientos. Fue entonces cuando escuché un ruido proveniente del exterior, algo que no logré identificar de inmediato. Cuando miré por la ventana, vi a alguien caminar por la carretera, acercándose lentamente, como si no tuviera prisa, pero a la vez, avanzando demasiado rápido. El terror se apoderó de mí. Salí de la tienda sin pensar, corrí hacia el camión, y con las manos temblorosas, subí al vehículo. Arranqué el motor con fuerza y me lancé de nuevo a la carretera, sin mirar atrás. Sin embargo, los autos abandonados comenzaron a aparecer nuevamente, y la figura en el retrovisor no se alejaba. Aceleré a fondo, con la esperanza de escapar de todo eso. Pero entonces, un pitido proveniente de mi teléfono me sacó del trance. ¿Cómo podía haber señal? Miré la pantalla y vi un mensaje que me heló la sangre: no vas a escapar. Intenté ignorarlo, pero el ruido de los pasos sobre el techo del camión me hizo perder el control. Sentí que alguien estaba sobre mí, caminando con paso firme y decidido. Miré hacia el retrovisor y vi la figura acercándose, cada vez más cerca, y de repente, ya no pude ver nada más. Finalmente, me desvié por un pequeño camino y llegué a un pueblo. Pensé que finalmente estaba a salvo, pero cuando miré por el retrovisor, vi una última figura, parada al borde de la carretera. No me atreví a mirar hacia atrás. Nunca supe si era real o si todo había sido producto del cansancio. Lo que sí sé es que desde aquella noche, el silencio de la carretera nunca volvió a ser lo mismo para mí. Era una noche oscura y tranquila, perfecta para un largo viaje. Soy un trailero con años de experiencia conduciendo por las rutas del país, acostumbrado a la soledad de la carretera. Las largas horas y las interminables rectas siempre me han acompañado, y aunque el camino se me hace familiar,
Nunca dejo de sentir que algo extraño se oculta en la oscuridad. Esa noche no iba a ser la excepción. Mi ruta me llevaba por una de esas carreteras secundarias que pocos se atreven a tomar, ya que eran conocidas por su desolación y lo solitaria que resultaba ser. Había aceptado este encargo porque el pago era generoso y no me importaba lo que me pudieran contar los demás sobre esas rutas malditas. Había hecho este mismo trayecto muchas veces, solo que esa vez algo sentí que iba a ser diferente. Mientras avanzaba por la carretera, rodeada de campos y bosques, empecé a notar que el sonido del motor se hacía extraño. Al principio pensé que era la vibración de la carga o algo común, pero no pasó mucho tiempo antes de que el sonido se convirtiera en algo más desconcertante, como si algo estuviera rascando contra las llantas. Intenté ignorarlo, pensando que tal vez la carretera estaba en mal estado, pero algo me decía que no era solo eso. La noche estaba en su punto más oscuro. Solo veía las sombras de los árboles y los destellos de las luces del camión cortando la niebla espesa que comenzaba a formarse. De repente, una figura apareció a un costado de la carretera. Era apenas visible, pero lo suficiente para que mis ojos se vieran obligados a enfocar. Era una figura humana, de pie, inmóvil, mirando hacia el camino. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién estaría en medio de la nada, a esta hora de la noche? Desvié la vista rápidamente, pensando que era mi mente jugando trucos. Pero al pasar por esa figura, algo me hizo frenar. No sé si fue una intuición, o simplemente un escalofrío que recorrió mi espalda, pero sentí que debía detenerme. Reaccioné, frenando de golpe, pero cuando miré por el espejo retrovisor, no vi nada. La figura había desaparecido tan rápido como había aparecido. Un sudor frío comenzó a recorrer mi frente. Debes estar cansado, me dije a mí mismo, tratando de racionalizar lo sucedido. Pero no podía negar la sensación extraña que me invadía. Decidí que lo mejor era seguir adelante, que eso era solo una ilusión o algún viajero nocturno como yo. Volví a poner el camión en marcha, aunque el silencio en la cabina me pareció más denso que nunca. A medida que avanzaba por la carretera, la niebla se volvía más espesa. Estaba completamente solo. No había señales de vida por ningún lado. De repente, una luz en el borde del camino captó mi atención. Era un faro de coche encendido, de una forma extraña, como si alguien lo hubiera dejado allí en medio de la nada. Pensé que tal vez podría ayudar a alguien que necesitara asistencia, pero algo me decía que no debía acercarme. Sin embargo, la curiosidad me pudo. A medida que me acercaba, mi corazón comenzó a latir más rápido. Cuando finalmente pasé junto al coche, noté que estaba completamente vacío. El motor seguía funcionando, pero no había nadie dentro. Los asientos estaban intactos, y las puertas cerradas. Miré por el retrovisor, y fue entonces cuando noté algo aún más inquietante. El coche parecía estar parado en una posición que no coincidía con la forma en que había llegado allí. Parecía que había sido colocado intencionalmente en ese lugar, como si alguien estuviera esperando que pasara. Mi respiración se aceleró. Miré al frente, tratando de concentrarme en el camino, pero de repente algo me hizo darme vuelta. En el horizonte, pude ver una luz brillante, como si se estuviera acercando rápidamente hacia mí. Pensé que tal vez otro conductor venía detrás de mí, pero cuando miré a través de los espejos, no vi ningún coche. La luz continuó avanzando hacia mí, hasta que se detuvo justo al lado de mi camión. Sentí un escalofrío que recorrió mi cuerpo entero. Era una luz muy extraña, que no pertenecía a ninguna lámpara convencional. No era el reflejo de una linterna ni el faro de otro vehículo. Era más bien como una luz flotante, suspendida en el aire a la altura de un hombre, que se mantenía inmóvil, justo junto a mi ventana. La luz se desvaneció de repente, y en ese instante escuché un sonido metálico en el techo del camión. Golpes. Al principio pensé que algún objeto se había caído, pero al mirarlo, noté que no había nada que pudiera haber caído desde arriba. Los golpes continuaron, cada vez más fuertes, hasta que sentí que el techo del camión estaba siendo golpeado por algo o alguien. Miré hacia arriba, pero la oscuridad era impenetrable. Ya no podía ver nada a través del techo. Sin pensarlo, aceleré,
buscando alejarme de esa presencia, pero los golpes no cesaron. Eran como pasos, pero no de una persona, sino más bien como si alguien estuviera caminando sobre el camión, moviéndose de un lado a otro. Mi corazón latía con fuerza. Pensé en frenar, salir del camión, y verificar qué estaba ocurriendo, pero algo en mi interior me lo impedía. Sentía que si lo hacía, algo terrible ocurriría. Continué acelerando, pero, sin importar qué tan rápido fuera, los golpes seguían resonando sobre mí. Fue como si la carretera misma estuviera en mi contra, como si la misma oscuridad se estuviera apoderando de mí. En ese momento, vi una señal en la carretera, un desvío hacia un pequeño pueblo. No tenía idea de si era la salida correcta o si el pueblo estaba cerca, pero la necesidad de escapar me impulsó a girar bruscamente. El camión derrapó por un momento, pero logré tomar la curva. Sin embargo, el sonido de los pasos en el techo no cesaba. El pueblo era pequeño y sombrío, casi desierto. No había luces encendidas, y las casas parecían abandonadas. Detuve el camión frente a una tienda de comestibles, una especie de lugar antiguo con la puerta de madera entreabierta. Sentí que no había otra opción más que salir y pedir ayuda. Necesitaba saber qué estaba pasando, si estaba soñando o si realmente algo extraño estaba ocurriendo. Me acerqué a la puerta y golpeé, nervioso. No obtuve respuesta. Volví a golpear, esta vez con más fuerza, hasta que finalmente escuché pasos al otro lado. La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre mayor, con una expresión fría y distante. ¿Qué hace usted aquí a esta hora?, me preguntó, sin mostrar ningún signo de sorpresa. Mi camión, algo raro está pasando, le respondí, aún tratando de calmarme. El hombre no dijo nada. Me miró fijamente durante un largo momento antes de responder con una voz grave: este lugar no es para cualquiera. No todos salen de aquí. Mi piel se erizó. Sin decir una palabra más, el hombre se apartó, dejándome entrar. Cuando miré hacia afuera, la luz extraña desapareció, pero la sensación de que algo me acechaba nunca se desvaneció. Algo me decía que nunca debería haber tomado esa carretera. Era una noche oscura, una de esas en las que el cielo se siente más pesado y la carretera parece interminable. Había terminado de hacer mi última entrega, y como siempre, me dirigía de vuelta a casa, cruzando carreteras solitarias que no veía la hora de abandonar. El camión estaba lleno, pesado, pero ya estaba acostumbrado a esas largas jornadas. A veces sentía que las carreteras me conocían mejor que la gente, que me hablaban en susurros a través del sonido del motor, el chirrido de las llantas sobre el asfalto, y el eco del viento que golpeaba los espejos. Estaba acostumbrado a viajar solo, pero esa noche algo en el aire estaba diferente. El reloj marcaba las 2:30 de la madrugada cuando decidí tomar un atajo. Había una ruta secundaria que pasaba por un pequeño pueblo, pero no era un camino muy transitado, y por alguna razón sentí que era el momento de cambiar mi ruta habitual. No pasa nada, solo un poco más rápido, pensé mientras giraba el volante. Desde que tomé esa carretera, algo me incomodaba, pero no supe qué exactamente. Era una carretera vieja, con árboles a los lados, sus ramas retorcidas como si se trataran de manos de una criatura monstruosa. Los faros de mi camión iluminaban apenas lo necesario, y la visibilidad era limitada. Apenas había señales, ni más que la misma oscuridad envolvente. Por un momento, me sentí como si estuviera viajando en un túnel interminable de sombras. No veía a nadie más, solo el rugir del motor, el sonido de las llantas sobre el asfalto y de vez en cuando, el canto lejano de algún animal nocturno. Ya había pasado varios kilómetros, y como era costumbre, mi teléfono había perdido la señal. Miré el panel de control y el GPS ya no mostraba nada, ni siquiera la ubicación. Pensé que era solo la falta de cobertura, pero algo en mí me dijo que no era solo eso. El aire se había vuelto más espeso, más pesado. Seguí avanzando sin pensar demasiado. De alguna manera, esa ruta vacía tenía un atractivo extraño, casi como si me estuviera llamando. De repente, vi algo extraño en el borde de la carretera. Era una figura oscura, apenas visible, de pie junto al camino. Pensé que podría ser algún viajero,
alguien que había quedado varado. Pero cuando pasé cerca, no pude evitar sentir un escalofrío en la espalda. La figura no se movió ni reaccionó. Era como si hubiera sido una estatua, inmóvil y sin vida. Mi instinto me dijo que debía seguir adelante, no detenerme. Aceleré un poco más, pero a medida que pasaban los minutos, empecé a notar algo aún más inquietante. En el retrovisor, vi que la figura había desaparecido, pero ahora el paisaje parecía distinto, como si el mismo camino hubiera cambiado de alguna manera sin que yo me diera cuenta. Las sombras se alargaban y los árboles parecían más densos. El camino, antes bien pavimentado, comenzaba a tornarse irregular, con grietas y baches que sacudían el camión. Por un momento, me detuve, mirando el horizonte en busca de alguna señal de vida. Pero no había nada, solo oscuridad. El aire estaba muerto, y la única luz era la de mis faros, que iluminaban de forma limitada la negrura a mi alrededor. De repente, algo me hizo mirar hacia el costado de la carretera. Había más figuras allí, en las sombras, apenas perceptibles, pero cada vez más numerosas. Cada vez que miraba hacia el lado, veía más y más personas, o lo que parecían ser personas. Algunas estaban de pie, otras caminaban lentamente hacia la carretera, pero ninguna se acercaba al camión. Los vi, pero no podía oírlos, no podía entender qué era lo que estaban haciendo. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza. Encendí las luces de emergencia, pero no ayudaron a disipar la niebla espesa que rodeaba el camión. Sentí que mi mente empezaba a perder el control, pero lo peor estaba por venir. A lo lejos, un resplandor rojo brilló en la distancia. No era el resplandor de un faro o alguna luz de emergencia. Era algo extraño, algo antinatural. Mi respiración se aceleró. No sabía si debía seguir adelante o detenerme. Decidí seguir, pensando que era solo un reflejo de algo lejano, pero conforme me acercaba, el resplandor parecía volverse más intenso, más palpable. Finalmente, llegué a una especie de claro, un espacio abierto rodeado de árboles. El resplandor era ahora tan fuerte que iluminaba todo a su alrededor, pero no parecía provenir de ninguna fuente visible. Era como si el aire mismo se estuviera incendiando. Pude ver algo en el centro del claro. Era una figura, una enorme silueta humana, encapuchada, de pie en medio de la carretera, rodeada de una luz roja cegadora. Mi camión se detuvo de golpe. Algo me lo había impedido, algo invisible. No podía moverme. Mis manos temblaban sobre el volante. Intenté arrancar el motor, pero no respondía. Entonces, la figura comenzó a moverse. No caminaba, flotaba hacia mí, acercándose a la cabina del camión con una velocidad que no podía ser humana. Sentí que todo mi cuerpo se tensaba, que mi respiración se cortaba. Miré a través del parabrisas, y pude ver los detalles de la figura. Su rostro estaba cubierto por la capucha, pero algo dentro de la oscuridad de la capucha brillaba, como si tuviera ojos, como si me estuviera mirando directamente a través de la negrura. El aire se volvió denso y pesado, como si estuviera absorbiendo la vida misma. El frío comenzó a calar en mis huesos. Me sentí atrapado, como si estuviera en una pesadilla que no podía despertar. De repente, una ráfaga de viento atravesó el camión y escuché un susurro bajo, casi inaudible, pero que resonó en mi cabeza. No entendí las palabras, pero el tono me heló la sangre. Era una advertencia, una amenaza. Vas a quedarte aquí, para siempre. La figura se acercó aún más, hasta quedar justo frente al camión. No pude moverme, no pude gritar. Mi cuerpo estaba paralizado, y entonces, lo vi. En sus manos, llevaba algo. No era un cuchillo ni un arma, era una llave. Una llave que brillaba de una forma extraña, como si estuviera hecha de algún material que nunca había visto antes. La figura levantó la llave hacia el cielo, y el resplandor rojo se intensificó, iluminando todo a su alrededor. En ese momento, sentí que el tiempo se detenía. El aire ya no se movía, el motor del camión dejó de rugir. Y todo quedó en silencio, un silencio sepulcral. La figura, sin decir una palabra, giró lentamente y desapareció en la oscuridad. Como si nunca hubiera estado allí.
El camión comenzó a moverse otra vez, como si alguien hubiera soltado el freno de mano, pero no estaba en mis manos. Miré el retrovisor y vi cómo la carretera se desvanecía detrás de mí, pero el resplandor rojo permaneció en mi mente. La figura se había ido, pero el miedo, esa sensación de que algo se había apoderado de mí, permaneció. Pasaron kilómetros, tal vez horas, tal vez minutos. No lo sé. Al llegar a una salida, vi señales de tráfico de nuevo, algo familiar. Y al final, vi el pueblo al que siempre llegaba, como si todo hubiera sido una pesadilla. Pero cuando miré al costado de la carretera, vi una figura, de pie, observándome desde la oscuridad. El mismo ser que había visto en el claro. Y entonces, lo entendí. No estaba en el camino correcto. Nunca lo había estado. Trabajo como trailero desde hace años. He recorrido miles de kilómetros por carreteras solitarias y caminos que pocos se atreven a pisar. Estoy acostumbrado a las largas noches de conducción, al ronroneo del motor y al sonido monótono de las llantas sobre el asfalto. Pero hay algo en esta ruta que siempre me ha puesto los pelos de punta, algo que no había podido entender hasta ahora. Este es el relato de mi último viaje. Era una noche fría y desierta, como tantas otras. La luna llena iluminaba débilmente el camino, y la carretera, vacía de vehículos, parecía extenderse hacia el infinito. Estaba solo, como siempre. La radio había dejado de funcionar hacía un par de horas y la conexión a internet era intermitente, como si estuviera atravesando una zona muerta. Sin embargo, no me molestaba. Prefería la quietud de la noche, el aislamiento. Hacía poco había salido de un pueblo lejano, donde había hecho una parada para descansar. Me quedé allí más tiempo del necesario, pero sabía que tenía que seguir adelante. Mi destino estaba en una ciudad a más de 300 kilómetros de distancia, y aunque podía hacer el trayecto en unas 6 horas, me quedaba solo el tiempo suficiente para pensar y despejar mi mente. O al menos eso creía. Conduje durante un par de horas sin ningún contratiempo, hasta que noté que algo extraño sucedía. No era algo que pudiera identificar inmediatamente, pero sentí como si algo estuviera observándome. Miré por el retrovisor, y aunque no vi nada fuera de lo común, esa sensación de ser observado no desapareció. Apreté las manos sobre el volante, tratando de concentrarme en el camino. Sin embargo, la carretera comenzó a volverse más oscura. Las luces de mi camión iluminaban solo una franja pequeña de asfalto, y el resto quedaba envuelto en sombras. Unos kilómetros después, pasé por un viejo cartel de carretera que decía, El Paso del Diablo. Pensé que era un nombre extraño para un lugar, pero no le presté mayor atención. Lo había visto muchas veces antes, en mis viajes previos. Sin embargo, esta vez algo se sintió diferente. Como si ese nombre estuviera intentando advertirme de algo. Aceleré un poco para despejarme de esos pensamientos, pero a medida que avanzaba, el aire se volvía más denso, como si la atmósfera misma estuviera cargada de algo oscuro. De repente, las luces del camión comenzaron a parpadear. Intenté ajustarlas, pero seguían titilando erráticamente. Fue en ese momento cuando escuché un sonido extraño, un susurro bajo, como si alguien estuviera hablando, pero no podía entender lo que decían. Mi respiración se hizo más pesada y el sudor comenzó a cubrir mi frente. No estaba solo en la cabina, eso era seguro. Miré de nuevo por el retrovisor, y esta vez vi algo. Una figura, pequeña al principio, pero que se fue acercando cada vez más. Era una silueta borrosa, casi imperceptible, vestida con ropas oscuras, caminando lentamente a lo largo de la carretera. En ese momento, mi corazón dio un vuelco. Sabía que no había otro ser humano por kilómetros a la redonda. Aceleré sin pensarlo, sin querer ver más, pero la figura no desapareció. Cada vez que miraba hacia el espejo, la veía más cerca. El sudor empapaba mi espalda mientras sentía como una presencia extraña llenaba la cabina. Estaba atrapado, y la sensación de ser seguido no hacía más que intensificarse. Mantuve el pie firme sobre el acelerador, pero la figura parecía seguirme, como si estuviera pegada a la carretera, acechándome. El miedo comenzó a apoderarse de mí.
Pensé que era mi mente jugando trucos, pero no podía dejar de ver cómo esa silueta avanzaba por la carretera, cada vez más cerca. A medida que me adentraba en el paso del diablo, el paisaje a mi alrededor parecía volverse más sombrío y desolado. Las sombras de los árboles se alargaban, y el viento parecía susurrar en un lenguaje incomprensible. Entonces, la figura se detuvo. No estaba segura de si la había visto bien, pero parecía que se había quedado quieta en medio de la carretera. Con los nervios a flor de piel, aceleré aún más, esperando dejar todo atrás. Sin embargo, el camión empezó a perder velocidad. El motor comenzó a roncar de manera extraña, como si estuviera fallando. Miré el panel de control y vi que las luces de advertencia comenzaron a parpadear. ¿Qué estaba pasando? El camión, que había funcionado perfectamente hasta ese momento, se detuvo por completo. Traté de encender el motor, pero no respondía. Estaba atrapado en medio de la nada, en un lugar donde no había señal de teléfono, ni casas, ni vida. Solo había oscuridad y ese extraño susurro en el aire. Mi respiración se aceleró y el miedo me invadió por completo. Miré por las ventanas, y vi cómo las sombras se movían alrededor de mí, como si algo invisible estuviera acechando. No tenía otra opción. Salí del camión, con la esperanza de encontrar algún tipo de ayuda, o al menos poder ver qué estaba ocurriendo. Pero no había nada a la vista. El aire estaba completamente quieto, y la oscuridad parecía tragarse todo a su paso. La única luz provenía de las luces del camión, que se apagaron de inmediato cuando traté de alejarlas de la cabina. Caminé unos metros, pero cada paso que daba me parecía más pesado. Mis pies se hundían en el suelo, como si el terreno estuviera tomando vida propia, como si algo invisible me estuviera atrapando. De repente, el sonido cesó. El susurro se apagó, y una calma mortal lo reemplazó. Pero esa calma era aún más aterradora. Fue entonces cuando la figura volvió a aparecer. Esta vez, no estaba lejos. Estaba frente a mí, mirando directamente a los ojos. No pude ver su rostro, pero sentí su presencia con tanta intensidad que mi cuerpo entero se tensó. La figura, que hasta entonces había sido una silueta borrosa, ahora era una figura más definida, de aspecto humano, pero con una extraña oscuridad que parecía emanar de su piel. ¿Por qué estás aquí?, susurró con una voz rasposa y suave. Mi garganta se cerró y no pude responder. Solo pude mirar, paralizado por el miedo. Antes de que pudiera hacer algo, la figura dio un paso hacia mí, y el mundo a mi alrededor comenzó a desmoronarse. El suelo bajo mis pies comenzó a hundirse, el camión desapareció en la oscuridad, y las estrellas se desvanecieron. Estaba atrapado en un abismo del que no podía salir. Desperté de golpe, sudando, en la cabina de mi camión. Pero algo había cambiado. El paso del diablo ya no estaba a la vista. No había ni una sola carretera. El paisaje se había transformado en un paisaje surrealista, como si todo lo que había vivido fuera solo un sueño, una pesadilla que me había dejado sin salida. La figura, sin embargo, seguía allí, observándome desde el borde de la carretera, esperando. No había escapatoria. Me di cuenta de que no había forma de salir de esa ruta. Desde ese día, cada vez que paso por esa carretera, veo la figura parada al borde del camino, esperando que pase para seguirme una vez más. Si disfrutaste estos relatos y quieres escuchar más historias que te hagan poner los pelos de punta, dale like y suscríbete. Si has llegado hasta aquí, deja un comentario con la palabra sobreviviente, para que todos sepan que aguantaste escuchar hasta la última historia sin miedo.